Hola, somos Arantxa e Irene y vamos a charlar de vida. Bueno, hoy hablamos de VIH, pero desde una mirada diferente, sin fronteras. Porque el acceso a la salud, a la información y a los recursos no es igual para todas las personas. Y cuando hablamos de migración y de VIH, aparecen barreras que muchas veces no se ven, pero que están ahí. Para este capítulo contamos con dos voces muy importantes. Silvia, trabajadora social de Amaranta. Hola. Y Jorvis, hombre venezolano de 34 años, 7 de ellos viviendo con VIH y actualmente residiendo aquí en Asturias. En Asturias, sí. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí. Siempre digo lo mismo, espero que esto sea un espacio súper agradable para ambos y que paséis un buen rato con nosotras. Para empezar, vamos a iniciar el tema. ¿Por qué creéis que es importante hablar del VIH en relación con la migración? ¿Comienzas tú? ¿Y yo? Siento que es súper importante porque aquí quiero como enlazar como sentimientos, en mi caso, por ejemplo, como cuando fui diagnosticado con VIH y cuando migré. O sea, son sentimientos, o sea, lo que más te pasa por tu cabeza es miedo. Cuando te dicen estás positivo con VIH, o sea, lo primero que se te viene a la cabeza es el mundo como que cayéndose y no sabes cómo vas a actuar, no sabes qué es lo que va a pasar más adelante. Y obviamente el miedo te paraliza. Cuando decides migrar, o sea, cuando decides dejar toda tu vida, todo para comenzar desde cero, en un país donde la cultura es diferente, donde el idioma también es diferente, cambia. En este caso, no mucho porque obviamente hablamos el mismo idioma, pero si fuera otra nacionalidad que no hable el castellano, obviamente va a ser mucho más difícil y el miedo crece mucho más. Obviamente, siento que el miedo es algo que podríamos como enlazarlo con la migración, lo que es migración y VIH, porque obviamente van de la mano. Son sentimientos que uno siente, o los primeros sentimientos que sientes a la hora de emprender algo nuevo, de emprender algo que no sabes con lo que te vas a encontrar. Y eso es algo que yo digo que es súper importante, hablarlo. Y es importantísimo porque no sabemos lo que va a pasar. O sea, es algo completamente nuevo. Y, o sea, sobre todo en mi caso yo, preocupante, que me obviamente. preocupó y me ocupó, por suerte, en el momento que lo decidí hacer. Y pues nada, o sea, gracias a Dios puedo decir que pude contar con herramientas también con las personas en su momento para poder llegar a donde estoy hoy. O sea... Claro, yo creo que al final también son dos cambios significativos, ¿no?, en tu vida, sí, que producen en parte pues un poco las mismas emociones, ¿no? La incertidumbre, el miedo, quizás un poco la soledad incluso, ¿no? Mucho la soledad, sobre todo es súper importante porque en mi caso también súper particular, yo acá estoy sin familiares, sin familia. De hecho es mi segunda migración. La primera fue a Chile y son sentimientos muy parecidos totalmente, contextos diferentes. Cuando yo decidí migrar a Chile, como tú hablabas de la soledad, es algo que lo sientes, lo vives, está allí siempre. También me pasó cuando migré acá a España, cuando llegué acá a Asturias, tuve un momento en el que me sentía súper solo. Mi familia está toda repartida entre Chile y Venezuela y pues nada, o sea, te sientes como que ¿qué hago yo aquí? Y viene como todo, o sea, todo lo que decía hace rato del miedo, la soledad, que dices, me voy a mi casa, me voy con mi gente, con mi familia, pero nada, luego vas conociendo, vas ampliando el círculo y obviamente ya esa soledad pasa como a estar de un segundo plano, ya como que ya claro, no, porque faltan no lo los sientes tuyos, tanto. siempre te van a hacer falta. Sí,
Claro, bueno, obviamente siempre te hace falta, pero luego está la familia que tú escoges. Claro, la familia por que tú vas supuesto. haciendo en el camino y que obviamente está contigo allí. Afortunadamente. Afortunadamente, exactamente. Y desde Amaranta, ¿cómo lo vemos? Desde Amaranta también lo pensaba, ¿no? Y un poco desde el trabajo social, igual desde la intervención social, lo comentabas, al final debería de ser una preocupación y una ocupación, ¿no? El que al final el hecho de emigrar, ¿no? El hecho de que una persona tenga VIH, al final son elementos que en un momento determinado puede hacer a las personas más frágiles, o sea, no lo son de por sí, pero sí son circunstancias que pueden, ¿no? Pues generar contextos de... Son vulnerabilizadas. Efectivamente. Entonces, es verdad que debería de ser algo a lo que prestáramos mucha atención precisamente por eso, porque al final, ¿no? Forma parte un poco de nuestro trabajo y de nuestra misión. Antes también lo hablábamos, Feri, porque al final las personas somos personas complejas, nos atraviesan muchas circunstancias y el poder poner el foco en todas esas circunstancias, bueno, pues desde el otro lado, ¿no? Desde la parte de la intervención hace que al final podamos ofrecer pues, un acompañamiento lo más completo, lo más integral, lo más adaptado al final a las personas. Claro, lo que cada persona necesita en ese momento de su vida complejo. Claro, Jorvis, además tú dices que, bueno, que esta en realidad es tu segunda migración. Te diagnostican VIH en tu primera migración, estando en Chile. Estando en Chile, sí. Entonces, claro, tú aquí llegas a Asturias ya con este diagnóstico. ¿Has encontrado barreras en el acceso a la medicación, en el trato y quizás incluso cuando vamos al médico como persona migrante, como quizás a este estigma del VIH? ¿Has notado que el ser migrante pueda aumentar o influir en esta perspectiva? Por suerte, siempre he dicho que he tenido como la fortuna de que me he encontrado con personas súper buenas en la vida. O sea, han sido más gente buena que gente mala. Todo el personal médico que cuando fui diagnosticado en Chile, o sea, por suerte la mayoría de las personas siempre fue como muy profesional, me sentí siempre como en un lugar seguro. Qué bueno. Siempre están las personas que o te miran mal de reojo, o, por ejemplo, cuando yo comencé a acudir al médico, o sea, que tenías que ir a la enfermera, hacer todo el proceso, yo recuerdo que eso, me sentía tan solo. En ese entonces tenía a mi pareja y gracias a él, que me acompañó totalmente todo el proceso, pero sí veía miradas. O sea, siempre como era la primera vez, como que veía miradas, tal, y era como que me sentía súper mal, obviamente. Pero ya luego yo fui soltando un poco como el estigma también, ¿sí? Sabes que hay como que tú mismo dices, Dios, o sea, ¿esto por qué? Pero lo fui soltando, lo fui dejando y sabes que esto no me importa, esto no me define, yo sigo con mi vida adelante y desde entonces como que todo fue fluyendo. Fui conociendo, o sea, el personal médico, luego las enfermeras, luego los doctores. Hasta el sol de hoy yo mantengo comunicación con mis enfermeras, con las que estuve, que posiblemente unos 4 años, 5 años, que estuve en tratamiento allí. Y eran como unas madres para mí, la verdad, eso. Acá también es cierto que al principio fue un poquito diferente, sí. Al principio sí, yo veía que las primeras veces que fui, obviamente entendía. Nunca te lo dicen, pero tú sabes el tono cuando la gente habla, cuando la gente se refiere. Y yo recuerdo que hubo una persona que fue súper cortante conmigo, así fue como que casi que no me iba ni siquiera a tomar la muestra, porque me decía, tú estás irregular. Tú no tienes tarjeta sanitaria. ¿Y por qué no puedes acceder a esto? ¿Quién te mandó para acá? ¿Por qué tú estás aquí? Todas esas cosas. Y yo estaba súper nervioso. Yo estaba asustado. Yo decía, me va a echar para atrás. Me voy a tener que ir y no voy a poder cumplir con el tratamiento. Claro, ya por sí ya yo iba súper... aparte estaba solo y ya yo estaba nervioso. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Esta señora me hace muchas preguntas y por la actitud que tiene no me va a atender. Pues nada, en un momento yo me calmé, respiré y le dije, mire,
O sea, le hablé bien, le conté, pues, obviamente, todo lo que, por lo cual estaba yo allí y por qué estaba allí. Y en una de esas, ella bajó un poco la guardia y me dijo, lo que me dijo lo recuerdo muy bien, me dijo, lo voy a hacer por esta vez, pero a la próxima, si tú vienes y sigues en la situación en la que estás, no voy a poder hacerlo, no lo voy a hacer, porque tú tienes que, como que ser responsable contigo. Ya, yo, vale, ok. O sea, yo recuerdo que ese día mi sensación al salir de allí fue de que, ¡buah! Ya lo tengo al menos, pero por dentro era como, qué fuerte vivir esto, qué fuerte tener que pasar por esta situación. Pero nada, ya dije, es un tropiezo, no pasa nada, yo ya al menos ya tengo esto ganado y sigo adelante. Con mucha suerte, dije yo dentro de mí, no me va a tocar esta misma persona. Y para suerte, gracias a Dios, no me tocó a esa persona nuevamente. Bueno, vemos entonces que las dificultades para los migrantes con VIH pueden ser muchas. ¿Y diríais que la situación administrativa influye? Es que eso creo que depende del personal o sea, que en este caso es la persona que te atienda. Porque del resto todo ha sido muy fluido. De resto yo no he tenido ningún tipo de inconveniente con nadie, con ninguna otra enfermera o con nada. O sea, yo gracias a Dios puedo decir que hasta el sol de hoy tengo la atención, o sea, no puedo tener, o sea, fuera de ese episodio, ese momento, no he tenido ningún tipo de, como, de comentarios o de alguna mirada extraña, fea, rara. No, gracias a Dios no. O sea, voy a mis consultas, las veces que me toca hacer las analíticas, todo perfecto. O sea, no he tenido problemas, o sea, porque, bueno, digo que son personas, o sea, no es todo Claro. no todo como el sistema realmente. Afortunadamente, o sea, veo mis enfermeras como que me las llevo súper bien, o sea, de hecho, conversamos mucho cuando estoy allí y todo, así que por esa parte puedo decir que me siento súper cómodo, súper seguro, o sea, lejos de ser un lugar, o sea, se supone que debe ser un lugar seguro, y así me siento. Pero claro, hay ocasiones en las cuales no te sientes así. No, pero, exactamente, pero gracias a Dios, nuevamente lo digo, que me ha ido muy bien. ¿Y qué opinión tenemos? Creo que no es tanto la situación administrativa, pero porque por suerte tenemos un sistema sanitario que se supone que es universal. Pero es verdad que la situación administrativa, el contar con un permiso de residencia en España, sí que te abre las puertas para lo otro que sí que necesitas. Y sobre todo lo más importante es el empadronamiento. Es decir, sabemos que es el documento imprescindible, el poder justificar dónde tú resides para poder acceder a la asistencia sanitaria. ¿Desde cuándo? Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces van de la mano. Si tu situación administrativa es irregular, posiblemente tengas más dificultades para acceder a una vivienda en condiciones normales, entendidas con un contrato de vivienda, donde te puedas empadronar y sí que te pueda dar acceso a la asistencia sanitaria. Creo que es una de las grandes barreras, que antes lo comentabais, aunque sí que es verdad que sabiendo que existen estas barreras, se supone que la ley, que también lo comentábamos antes, no lo soporta todo y el papel lo soporta todo, porque sí que se sabe que es una realidad que hay personas, que no todas las personas tienen un domicilio que pueden justificar, que no tienen un padrón, pero existe otra fórmula que es el empadronamiento para personas sin domicilio fijo, que se debería de facilitar a través de servicios sociales, pero a veces... Bueno, no, me acuerdo mucho pienso en lo que estabas diciendo ahora, que a veces depende de las personas que te encuentres detrás, de que tengan la información o de que a veces tengan un poco las ganas de intentar querer ayudarte. Entonces, creo que igual no es tanto en este caso la situación administrativa como el poder acceder al empadronamiento y de ahí a la asistencia sanitaria. Claro. Bueno, yo... sí que te voy a contestar también, Aran. Hoy me vas a entrevistar también. Muy bien, me parece perfecto. Yo sí que creo que la situación administrativa influye en todo esto, porque para comenzar, y para quien igual esté escuchando esto y no esté tan entendida de este tema, que será un porcentaje muy alto, porque
mismamente yo antes de entrar aquí tampoco lo sabía, para acceder a la asistencia sanitaria, corregidme si me equivoco por si acaso, tienes que tener aquí al menos 3 meses de padrón. No cuenta solo el hecho de estar empadronado en ese momento, sino que al menos tienes que llevar 3 meses empadronado. Sí. ¿Qué ocurre entonces con una medicación como la del VIH, en la que, al menos aquí en España, te la dan cada 2 meses? ¿Qué ocurre con alguien que puede llegar con medicación aquí, pero entre lo que tarda en encontrar, pues lo que decía Silvia, una vivienda a la que le hagan un contrato, en la que comienza a estar empadronado, y hasta que pasen esos 3 meses, Pues ¿cuánto tiempo transcurre? convertimos esto en un problema de salud pública. Pero Sí que es parece ser verdad. que la administración pues no está muy consciente. Ocurre que, obviamente, una persona que viene de otro país, a veces vienen con medicación reciente, que sí que parece ser que son medicaciones obsoletas aquí ya. Afortunadamente vivimos en esta parte del mundo donde sí que se avanza médicamente. Entonces, el tema es que tú vas a dejar a una persona que a lo mejor tiene ese cero estatus que hemos dicho en muchas ocasiones en todos estos capítulos, de indetectabilidad, y por esta traba administrativa vamos a hacer que esa persona pierda esa condición. Entonces, bueno, pues lo comentábamos con varios de nuestros compañeros, que hay gente que tiene, pues que se sufre el duelo migratorio, y hay gente que busca compañía en otras personas, porque al no tener a nadie, como bien decía Jordi, pues buscas compañía. Esa compañía a lo mejor se puede traducir en una relación sexual, y podemos tener un problema de transmisión cuando estas personas no acceden a la medicación nada más llegar al país. Entonces, bueno, y lo que comentaba ella es que también hay gente que no dispone de una vivienda, que vive en un trastero, porque aunque sea una realidad que muchas personas quieren ignorar o ignoran, es una realidad de nuestra sociedad. Entonces hay que tener en cuenta un montón de cosas. A mí me pasó eso, por ejemplo, yo venía con mi medicación para unos meses. Luego, cuando llego acá, y yo recuerdo que pude empadronarme como un mes después de haber llegado. Claro, ya tenía un mes en el que ya tenía un mes menos de medicación. Cuando llego y llamo al centro de salud, porque ya estaba empadronado, me dijeron, no, tienes que esperar ahora 3 meses. Y yo, ok, 3 meses, me quedan solo 2 meses de medicación. ¿Qué hago? Digo, 3 meses no me va a alcanzar para esto. Entonces, obviamente yo dije, bueno, ya, paciencia, no vamos a entrar en pánico, busquemos soluciones, algo tiene que salir. Y como que decía, pero parece que no, parece que tengo que esperar los 3 meses. Fue bueno cuando obviamente llegué aquí al comité, pero si no, habría quedado como tú dices, en el aire sin medicación. Y luego vienen los problemas, obviamente, que si ya quedas sin medicación y luego te refugias en relaciones sexuales que a lo mejor no son las más sanas, obviamente no está bien para uno, para la salud, pues. Sí que es verdad, y para entender un poquito más qué pasa en estos casos de los que estamos hablando, cuando no hay padrón o cuando no han pasado estos 3 meses, que la realidad es que el VIH, a ser una medicación crónica para las personas, sin tener este padrón, podemos acceder a ella a través de una especie de tarjeta especial sanitaria. ¿Qué ocurre? Pues que al final es lo que decíais vosotros al principio, que puede ser muy fácil de acceder o te pueden poner más trabas que otra cosa. Claro. Entonces, este sistema es universal y existen métodos para que esta gente pueda acceder a la medicación en la teoría, pero en la práctica nos llegan situaciones de tener que pelearnos días y días por activa y por pasiva para que toda esta burocracia de mierda que existe ahí desgraciadamente en todos los ámbitos de la vida y sobre todo en el sanitario, demasiado papel. Vaya rápido y la gente te trate bien y la gente te ayude. La gente que, jolín, voy a tirar piedras sobre mi propio tejado y sobre el tuyo, porque yo también soy trabajadora social, pero nos han llegado situaciones de trabajadora social, de centros de salud y de hospitales que tú dices, tía,
Pero vamos a ver, que parece que te están pagando para que no facilites la ayuda a esta persona. O sea, unas trabas. Y no se actualizan, además al no estar actualizadas, el problema ya no es que tú no lo sepas, sino que si no lo sabes, cojas el teléfono y lo consultes. No le digas al usuario, no se puede. Que a veces no. pensamos que, ¿no?, que la falta de información es una barrera para las propias personas, ¿no? Pero la falta de información es una barrera de los dos lados. Porque es verdad que el papel lo aguanta todo, pero luego en la práctica te encuentras con estas situaciones. Y más, ¿no?, que decía antes eso, poniéndome un poco al día, y más si hablamos de VIH, que es una de las enfermedades que además tú tienes que comunicar, o sea, que es de obligado seguimiento epidemiológico. Médico, sí. ¿Qué hacemos con una persona que está 3 meses sin... La dejas ahí aparcada, Eso es. espérate 3 Eso meses, es. que ya luego continuamos tu vida y es que eso es ilógico. Sí. Pero yo siempre lo comparo con el domicilio de uno. Tú abres la puerta de tu domicilio, una persona entra y pretenderás tenerla sana, porque si no, ya como egoísta te vas a enfermar tú y tu familia. Y la persona lo va a pasar mal, va a estar enferma. Si le abres tu casa no va a ser para que venga a pasar calamidades. Entonces ese problema lo tenemos porque, bueno, pues la verdad es que se dan un montón. Yo creo que, Silvia, sí que puedes ver bastantes situaciones que te lleguen reales y muy complicadas. Mira, lo comentaba Jorvis, creo que hace mucho y a veces desde ese desconocimiento, desde esos prejuicios, pero prejuicios hacia el VIH, hacia las personas migrantes, el desconocimiento, ¿no?, la ignorancia... que a veces lo vemos, si vas acompañada de una entidad, si vas acompañada de una eso ya te da otra puerta de acceso. Total. Que está muy bien, o sea, que está muy bien el que se pueda recurrir a... Pero es que a veces pero hacemos no a las... debería. No debería, porque claro. Hacemos a las personas dependientes cuando las personas, con tener acceso a la información, podrían perfectamente acceder a los derechos que les son reconocidos por el hecho de ser personas. Obviamente, yo creo que aquí entonces... entra mucho el paternalismo, ¿no?, del que se habla. Yo, pues al final no acabo la carrera hace tanto y lo tengo como algo de lo que siempre nos recalcaban mucho los profesores. Por favor, sed buenos profesionales y nunca entréis en el paternalismo. Y entonces como que tú, pues yo ahora vengo al comité y no quiero entrar en este paternalismo. Entonces le dices a la persona, mira, pues entonces si tienes el padrón, tienes que acudir al centro de salud y presentar que quieres esta medicación. Como ya tienes el padrón, comenzarán el seguimiento, te darán la medicación. En caso de que no, pues tienes que, como es una medicación urgente, de todas formas, asiste a la trabajadora social de tu centro de salud, desde ahí ya te vas a asesorar, no te preocupes, vamos a comenzar la medicación de todas formas. Y a los 3 días vuelve a llamar esta misma persona y dice que no me han hecho caso, que la trabajadora social me ha dicho que no y que a ver si me... Y entonces ya entra Loli, ¿no? Entra la Supreme, que la pobre todo y ya coge el teléfono, oye, mira, que te llamo, que soy Loli del Comité Antisidad. Y ahí ya las cosas cambian un poquito. Y ahí ya entonces se empieza, venga, pues te acompaño yo, oye, que tenemos cita este día para comenzar la burocracia para que comiencen y te den la tarjeta de que puedes acceder a esta medicación. Claro. Y ya es como el puto paternalismo del que yo no quiero caer, pero que me obligan a caer, porque es que si no, parece que las personas no valen por sí mismas. Pero o sea, se ve interferido el derecho a la autonomía. Claro. O sea, una persona parece quiere que no es su válida autonomía. una persona, no ser que vaya acompañada de una entidad. De las cualidades más atesoradas por las personas. Y entonces luego te ves que cuando vas con alguien, sí, pero cuando vas solo, no. Con lo cual, si esa es la primera entrada en un país, yo quiero ver la idea que se pueden hacer. Claro. Y también yo creo que este paternalismo se peca además, o está más bien falta de atención, si no vas acompañado, se peca además, pues eso, en situaciones en las que eres migrante y entonces... mejor ven con otra persona y ya parece que se lo explico a ella y no, a ver, que soy migrante, pero vamos, que me entero de las cosas, que soy una persona autónoma, adulta, responsable, habla conmigo que soy la persona y no, es como de hecho, eso me pasó a mí. Disculpa, eso me pasó a mí cuando yo fui a la primera consulta, a la primera visita. ¿Quién te envía a ti aquí? Es la pregunta. O sea, ya viene del paredón. ¿Quién te envía? Sí. ¿Qué haces tú acá? Yo, bueno, vengo de parte de... ¿Pero por qué te envían? O sea, ya voy a llamar. ¿Por qué te envían? Como si fueras un paquete. ¿Por qué te envían? Voy a llamar.
Y yo le dije, le expliqué, le dije, no, mira, tal persona me dijo que tenía que venir y hablar contigo y me dieron tu nombre y todo, pero así como, Esto no es ¿qué es cosa esto? O mía. sea, eso no es cosa mía, cosas así. Y yo, no, o sea, si quieres lo llamo acá mismo, le dije, o lo llamo y hablas tú con él, porque mira la conversación de hace poco y ya como que, déjame ver. Y allí fue como que, yo recuerdo que en ese entonces llamé o le escribí a Jesús, creo, y ya luego de allí como que sí vi como la disposición de poder, ya vamos a entonces hablar y a ver por qué te están enviando acá. O sea, siempre todo era por el caso de que tú no tienes tarjeta sanitaria, o sea, no... Sí, yo sé que, o sea, que es un derecho, obviamente, y sé que lo sabía de que tenía, o sea, que ser atendido, obviamente, porque es algo que no es que tenía una gripe o algo así. Pero bueno, sin embargo, uno dice, no estoy en mi casa, no son mis reglas y yo tengo que hacer lo que aquí me están diciendo, obviamente. Claro, porque pues ante todo uno tiene que estar aterrizado ante estas situaciones. Ese es un conflicto también muy grande. Yo mi TFM lo hice orientado al VIH y los derechos humanos. Claro, al final dentro de los derechos humanos pues entra el acceso a la medicación, ¿no? Y hice una encuesta y dentro de esa encuesta había como un apartado dedicado únicamente a personas migrantes y ver cómo afecta pues eso, el VIH en todo este proceso de igual estar irregular o lo que sea. Y cómo muchas personas expresaban y admitían haber sufrido maltrato por parte de profesionales, haber sufrido racismo, haber sufrido discriminación, haber sufrido xenofobia, pero el miedo a, oye, aunque sea cara a cara, no me hables así porque no te estoy faltando el respeto, o el miedo a poner una queja formal, o el miedo a comunicarle a tu superior que esta persona, porque claro, no vaya a ser que eso se refleje en que yo soy una persona que aquí está de forma irregular y entonces tengo que andar con, de alguna forma, claro, con sancionador. pies de plomo, ¿no? Y entonces el cómo al final eso es como algo transversal que parece que le da derecho a la gente a poder tratar mal a las personas, a poder ejercer sobre ellas fuerza que no vas a ejercer sobre una persona que quizás tiene una nacionalidad o que ha crecido aquí, solo aprovechándose de la situación de que sé que no vas a decir nada. Sí, de que no estás en condición de... ¿Qué pasa? Eso no estás en condición de hacer esto. O sea, no tienes por qué hacerlo, no debes hacerlo. Claro, luego uno siente miedo y que dice, ¿qué hago ante esta situación? Mejor me quedo callado, como decimos, callado, y así no molesto a nadie y ya. Pero claro, también entiendo que no es el deber ser tampoco. No es. Silvia, vamos a aterrizar un poco en lo práctico. ¿Cómo puede acceder una persona migrante a nuestro sistema de salud? Bueno, principalmente lo comentábamos antes. Lo que hace falta en realidad, más que tener una TIE, una tarjeta de identificación de extranjeros, ¿no?, que es lo que justifica la situación administrativa, el permiso de residencia, en realidad solo sería necesario contar con un documento que acredite tu identidad. Puede ser un pasaporte, puede ser una cédula de inscripción. Haría falta justificar el domicilio, principalmente lo hacen con el certificado de empadronamiento, pero lo comentábamos antes, o sea, existen otras supuestas fórmulas para poder salvar esta circunstancia que viene de la mano de servicios sociales. Lo que pasa que a veces es un poco, ¿no?, el gusano que se muerde la cola, porque a veces es verdad que tú llamas al centro de servicios sociales y te dice qué zona te corresponde. No es que no estoy empadronada, es que necesito acceder a una trabajadora social. En principio eso es lo que haría falta para poder acceder al sistema sanitario. Pero hay que tener en cuenta lo que comentaba antes Jorvis y lo que comentaba también la compañera, que hay que esperar 3 meses para que se pueda hacer efectivo realmente el derecho a la asistencia sanitaria, a tener una tarjeta que te permita contar con un médico de cabecera de referencia, porque es la puerta de acceso al resto de servicios. En cualquier caso, cualquier persona que esté en España, independientemente de su situación administrativa y de si cuenta con tarjeta sanitaria y asistencia sanitaria, tiene derecho a que se la atienda
Es verdad que en este caso tendemos como una urgencia en cualquier hospital y Bueno, posiblemente se lo vayan y posiblemente luego se le pueda facturar, pero bueno, es decir, por suerte luego las entidades que estamos detrás intentaremos hacer todo lo posible por poder reclamar eso. Pero en principio con un documento de identidad y con justificar que tú estás ubicada en ese lugar, en esa ciudad, debería de ser suficiente para poder acceder a la asistencia sanitaria. Justo hablando de estas entidades que dices, yo creo que de momento en capítulos anteriores hemos hablado poquito de recursos, ¿no? De entidades como el comité. Entonces yo creo que es buen momento aquí también como para hablar de ellas, además tú que vienes de otra entidad y que nos puedes contar un poquito también cómo trabajáis vosotras y darla a conocer, ¿no? ¿Qué tipo de recursos, qué entidades estamos ahí al pie del cañón en estas situaciones? Aprovecho y os cuento así un poquito rápido, bueno, a qué nos dedicamos en la Fundación Amaranta. Nosotras trabajamos solo con mujeres, pero es verdad que con mujeres y a veces con sus hijos e hijas, porque también hay unidades familiares. Y nosotras ponemos nuestro foco de atención en mujeres que han sufrido situaciones de violencia y principalmente con mujeres víctimas de trata, de explotación sexual y también acompañamos a mujeres en contextos de prostitución. Claro, desde ahí es verdad que esta situación de violencia, estos contextos, al final a las mujeres, ¿no?, con las que trabajamos las sitúa en una posición de mayor riesgo frente al VIH o otras ITS. Entonces es desde ahí desde donde nosotras acompañamos a las mujeres, pero bueno, acompañándonos mucho en el comité, además, bueno, hasta hace poco con un compañero en común que también estaba en los dos sitios. Y luego a nivel de recursos, es decir, a nivel de VIH, el comité sin duda sería, ¿no?, la entidad referencia a nivel de toda Asturias, aunque físicamente su local está ubicado en Gijón, tienen eso, ¿no?, sus programas al final hacen incidencia en toda Asturias. A nivel de atención a personas migrantes, luego, por ejemplo, tenemos todas las oficinas de atención, todas no, las oficinas de atención al inmigrante, que hay una en Gijón y hay otra en Oviedo, y luego hay otras entidades, pues como Cruz Roja, como ACCEN, que también trabajan con población migrante, bueno, pues que a partir de ahí sí que pueden facilitar posiblemente el acceso a otro tipo de recursos más especializados, eso es, de cara al VIH. Y luego, aparte del comité, que sería una entidad como recursos públicos, sí que estaría la propia Dirección de Salud Pública y luego las unidades de ITS, que sí que funcionan muy bien, bueno, porque, ¿no?, también a nivel de todas las pruebas de ITS, de VIH, todo el tema de prueba rápida, que tenemos también una aquí en Gijón y otra en Oviedo. Así un poco rápido. Perfecto, nos ha quedado clarísimo. Muy bien. Bueno, también, pues eso, nombras mucho al comité y el cómo al final, oye, pues realmente de cara al VIH somos, yo creo, el principal recurso, pero sí, casi ahora te voy a entrevistar a ti. ¿Cómo definirías el comité, ¿no?, también de cara a cómo ayudamos en todo este proceso o Jorvis también, cómo el comité te ha podido facilitar o ayudar en este proceso? No, mira, para mí ha sido una bendición, la verdad, lo voy a decir. Claro, un momento en el que yo me sentía perdido, donde estaba solo, no sabía qué hacer, pues nada, llegó el comité a mi vida. Y a partir de allí, pues nada, o sea, ha sido como todo, el camino es como cuando te van labrando y quitando todo el monte del camino para que tú puedas pasar todos los obstáculos. Y bueno, para mí eso fue realmente una puerta cuando salió la luz totalmente para poder acceder, por ejemplo, a la medicación y estar tranquilo, porque a pesar, o sea, al final del día lo que uno quiere estar es tranquilo. O sea, todos queremos estar tranquilos, todos queremos poder dormir en paz, a pesar de cualquier situación que podamos estar pasando en nuestras vidas. Decir, ya, mira, tengo mi medicación, estoy bien, me estoy cuidando. Y, por ejemplo, yo, en mi caso, que siempre he sido alguien que como muy cuidadoso con el tratamiento, con la medicación, con siempre estar allí, como siempre estar pendiente de mi salud. O sea, era algo que a mí no me dejaba dormir, a pesar de mi situación, también el tema de la medicación. Y nada, llegué a eso. Es salud, obviamente, puedes estar tranquilo, puedes estar en paz, como lo dije. Y pues nada, eso, desde que llegué allí al comité, todo ha sido realmente como una familia, la verdad. O sea, yo llego allí, yo tenía tiempo sin ir al comité.
debo decirlo. Y hace 2 semanas Sí, señor. regresé, volví, o sea, porque obviamente el trabajo, Claro, todos la tenemos vida. una vida. Y llegué allí y yo dije, wow, o sea, quiero venir más a este lugar. O sea, de hecho, yo recordaba que había ciertas personas con las que quería conversar. Yo dije, ojalá que esta persona esté allí porque quiero conversar con ella, quiero tal. Y así fue. Llegué a ese lugar y me sentí como que No te habías ido no nunca, me había habías ido venido nunca, todos los como días. que todos los días estuve allí, como si fuera mi casa, como de hecho contigo, Arantxa, estuvimos allí bromeando, estuvimos... Porque hay que reírse, en la vida hay que reírse. 2 horas riéndonos y pues nada, así como es un lugar donde estás seguro, donde te sientes cómodo, te sientes tranquilo, conoces culturas diferentes, porque luego habemos eso, como que reunidos muchas personalidades totalmente diferentes y luego también te nutres, te enriqueces de las personas que están en ese lugar. Y es para mí es como de las mejores cosas que me han pasado hoy aquí en Asturias, haber llegado al comité. De verdad que yo, la verdad, honestamente me siento súper bien acogido allí, como una familia. La que no tengo acá, pues la tengo, o sea, digo de sangre, sanguínea, la tengo con ellos allí en el comité. O sea, así me siento. Paradójicamente, yo hubiera dicho todo lo que has dicho tú, a excepción de que, bueno, yo soy española, accedí de primera mano a mi medicación sin ningún problema, pero para mí el comité, Casipa, es un formato diferente de hogar. Para mí, yo lo siento así, siento mi familia allí. Una parte, mi vida no es el VIH, pero obviamente forma parte de mi vida y es una parte grande, porque además yo la quise hacer grande a través de Casipa. Pero yo entro allí y me pasa como a él. Tengo la misma sensación y yo tengo familia. Pero, claro, es una familia diferente. Yo el día que encontré el comité, encontré un lugar donde poder hablar. Donde poder, yo además hablo por los 2 codos y las rodillas si hace falta. Debo decirlo. Entonces, Compruebo. claro, tú sabes lo que es además para una persona habladora, dicharachera, que tú no puedas decirle nunca a nadie, pues estoy preocupada por mi salud porque me ha pasado esto. Entonces yo llegaba allí y era como, y a lo mejor no tocábamos el tema, a lo mejor hablábamos de cualquier otra cosa, relajaos, como decía Jorvis, de bromas, de tonterías, pero sabías que allí, si salía el tema, tú entras por la puerta y bajas la guardia. Es una sensación tan maravillosa que obviamente sí que sabemos que la gente que trabajamos allí somos conscientes de ella y es una maravilla. O sea, es que es un lujo tener a personas que saben tanto, a personas muy profesionales y a personas luego decir, tan humanas con el concepto tan grande de la palabra humanidad, que al final es hacer a las personas sentirse a gusto, sentirse en casa porque somos personas, ¿no? Porque no trabajamos con objeto y trabajamos con personas. Y parece muy fácil, pero bueno, que es que me sale la sonrisa escuchándote, porque es verdad que del otro lado es muy grato escuchar que haces el esfuerzo por generar esto y luego al final es lo que, bueno, es lo que llega. Qué bien. Enhorabuena al comité. Yo creo que al final es que no solo, o como un punto de vista de trabajadora del comité, lo único importante pues no es al final el que yo pueda solventarte una duda o relacionada con tu salud, que tú te puedas ir más tranquilo, pues eso, porque muchas veces nos llega gente sin redes, nos llega gente con problemas que de verdad, con gente que quizás lo único que necesita es un abrazo y tomarse un café, ¿no? Que necesita muchas cosas variadas. Que al final no somos un recurso sanitario, no somos un recurso de te solvento esto y te vas y no te volvemos a ver, ¿no? Al final es algo mucho más allá. Es que la continuidad es importantísima. Creo, ¿no? Y la vinculación, ¿no? Claro. Y la vinculación de verdad en el sentido como tan amplio, que al final no es que sepas que estamos aquí. Claro, y para de hecho, ti, cuando tú necesites. Y se genera así, precisamente yo creo que se genera en esos otros espacios que no es de respuesta a demanda, que en un momento dado lo que decíamos antes, vas a internet, lo consultas y accedes a la información. Y de hecho es como que muchas veces, oye, pues sí, claro que nos llega como esa gente que quizás, mira, quiero resolver esta duda y ya está, y no vuelves. Y a veces estamos en la oficina y es como,
¿habrá esta persona que habrá resuelto eso? Sí, se habla y es de como, usuarios. ojalá saber cómo le ha ido, ojalá, ¿no? Porque quieres saber si ha servido, si no, cómo está. Al final lo social yo creo que es un poco eso, ¿no? Creo que eso es lo más gratificante, como lo has dicho, el vínculo. O sea, más allá de ofrecer solamente ya, mira, esto es lo que tú creas. O sea, es la conexión que haces con las personas, porque somos más que un simple proceso administrativo, somos más que quién eres, qué haces aquí. Somos personas, o sea, tenemos sentimientos como cualquiera. Y eso, por ejemplo, en mi caso, es algo que a mí me toca, o sea, suficiente como para decir lo agradecido que estoy, obviamente, porque, digo, es algo que yo lo valoro muchísimo estar en un lugar donde te sientes cómodo, donde estás tranquilo, donde te sientes acogido, seguro. Y es más allá, como lo decía, más allá de, ya, tengo lo que quería, que era la medicación, puedo tener mi salud bien, pero luego Pero lo único importante en mi vida no es la salud. No es solamente ¿no? la salud, luego es crear vínculos. Claro, o sea, esas redes, por ejemplo, estar sí. aquí con ustedes, o sea, me siento súper bien, me siento cómodo y es como digo, De lo cual estamos contentísimos. quiero seguir así. O sea, es alguna cosa de que como que lo expreso y digo por dentro, realmente así me siento. O sea, realmente así lo estoy sintiendo acá ahora porque es un sentimiento que no lo puedo ocultar. Qué bien. Yo creo que eso también es lo más importante de todas las entidades sociales, pero también, y es como lo que más te llena, ¿no? Pero también se viven momentos, y seguramente tú estés de acuerdo, se viven momentos de tanta desesperación, de tanta impotencia, ¿no? Cuando nos llegan estas situaciones, estos procesos de regularización tan complejos, esta gente a la que han tratado mal en un centro de salud, por parte de alguien sanitario, a gente a la que le han negado la medicación, gente que... Y genera como esa frustración tan grande, ¿no? Como formas a veces tan difíciles de... Estamos tan agarradas, tan así, ¿no? Muchas veces la burocracia de la que hablábamos antes, la maldita burocracia, ¿no? Que yo sé que muchas veces no es parte de esos profesionales, cuando antes se ha hablado, ¿no? De trabajadoras sociales, de centros de salud, de hospitales. Yo he hecho las prácticas en un hospital y yo he visto en primera mano lo difícil que es ser trabajadora social de un hospital. Porque solo estás en tu oficina con papeles, papeleo. ¿Y dónde está el trato cara a cara? ¿Dónde están las personas? ¿Dónde está todo lo que estamos hablando ahora? De los procesos. ¿Dónde está la importancia de que no solo estás en un hospital por salud, sino que lo más seguro es que todo esto conlleva un proceso social del que yo como trabajadora social no me estoy pudiendo hacer cargo porque esto no me lo está permitiendo? Y al final todo esto también se refleja mucho en todos estos procesos, ¿no? De lo que estamos hablando ahora, en cómo esto al final influye en procesos de regularización larguísimos, en procesos de... no sé, muy complejo. Entonces también me gustaría un poco hablar, pues eso, de estos procesos de regularización, de cómo lo vivís, por ejemplo, vosotros en Amarante y cómo tú lo has vivido de forma personal, y también que contéis un poquito cómo son estos procesos, cómo comienzan, cuánto tardan, cómo... Bueno, para esto he tenido que preguntar a las compañeras. Por suerte, en Fundación Amaranta sí que tenemos, ¿no? diferentes perfiles. Hay compañeras abogadas, por supuesto, porque además es un mundo, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos un poco todas las barreras que hay al final para las personas migrantes con todo lo que tiene que ver con, ¿no? con el poder estar seguras a nivel administrativo en España. Claro, para venir a España de una manera administrativa regular, o vienes con un visado o con un permiso de residencia y de trabajo, pero habitualmente con una captación en origen. ¿Qué opciones hay para una persona que viene con un visado y que por lo que sea, que decide quedar en España? Habitualmente va a haber que esperar 2 años para poder regularizarse. En nuestro caso, desde Fundación Amarante, es verdad que el hecho de trabajar con mujeres que han sufrido diferentes formas de violencia hace que estas mujeres puedan acceder a una regularización por circunstancias excepcionales.
El arraigo, que el año pasado con el nuevo reglamento de extranjería, que es el que desarrolla, ¿no?, un poco todos estos mecanismos de regularización, el arraigo sería otro mecanismo, pero son circunstancias excepcionales que está un poco pensado para todas esas personas que no entran dentro de esa vía ordinaria, ¿no? Entonces, nos encontraríamos toda esa parte de circunstancias excepcionales y ahora tenemos una nueva vía, que es la regularización extraordinaria, que realmente hace ya unos 3 meses que venimos hablando de ella, pero que a día de hoy no está aprobada en Consejo de Ministros, con lo cual no somos muy prudentes porque realmente ya ha cambiado un poquito, ¿no? Era para personas que estuvieran en España a fecha 31 de diciembre y hemos cambiado a fecha 1 de enero del 2026. Bueno, estamos todavía un poquito a la expectativa, se va apurando un poco el tema de los plazos, porque es algo que las entidades sociales llevan muchos años peleando a través de la PNL que hemos firmado durante años. Entonces, bueno, es una salida a esa reclamación, pero veremos un poco en qué queda. Pero es verdad que es un proceso, bueno, pues no muy farragoso, que sí que requiere un tiempo de estancia en España que tienes que justificar, y que una de las vías para justificar, bueno, pues lo comentábamos antes, ¿no? Es el tema del padrón. Del padrón. Eso sí. Es, bendito padrón. El bendito padrón. Claro, los benditos 2 años, ¿no? También, que tú decías ahora, 2 años para una regularización. Dentro de esos 2 años sí que te puedes empadronar, sí que una vez tienes el padrón puedes acceder a la asistencia sanitaria, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el trabajo? Jorvis, tú sabrás decírmelo mejor, pero me pones una cara de ¿qué pasa con el trabajo? ¿Realmente quieres saberlo? Nuestras oyentes están todo el tiempo atentas a todo lo que decimos, atentas y atentos. Pues nada, que te explotan, básicamente. Sí, o sea, yo lo llevo viviendo 1 año y 3 meses, pues afortunadamente hasta ayer, porque, claro, llevo en un lugar donde la gente... Yo siempre he sido muy consciente, yo digo, yo entiendo mi situación. O sea, soy una persona que está irregular. O sea, tengo que esperar 2 años para poder acceder a algún tipo de arraigo. Eso lo sé muy bien. Pero luego hay mucha gente afuera que, o sea, tienes que trabajar en negro. Es algo que obviamente todo el mundo lo sabe. Y hay gente que a lo mejor te puedes conseguir con gente que sí al menos te paga lo justo, lo que al menos debes. Pero hay gente como en mi caso que no es así. Y así te hacen trabajar muchas horas, te hacen trabajar y no te pagan las horas extras. Luego te dicen, mira, yo te estoy dando a ti la oportunidad, yo me estoy arriesgando. Sí, que al final parece que son salvadores y exactamente, les tienes que agradecer, ¿no? Encima, eso. ¿qué? O sea, me tienes que agradecer porque esto no lo va a hacer cualquier persona. Y claro, yo llevo en ese proceso 1 año y 3 meses. O sea, se sorprenderían por lo que me han pagado a mí por trabajar casi que 12 horas al día. Pero claro, yo siempre digo, todo es un proceso. Es parte de... Yo mismo me hago mi proceso como que... Te a convences, veces, ¿no? Al final. digo, o sea, no justifico a esta persona o a estas personas, obviamente, pero también entiendo mi posición. No quiere decir que yo la comparta. Para nada, obviamente, porque yo no quiero seguir siendo explotado. No quiero seguir trabajando 12 horas al día y donde se me pague la mitad de un sueldo, o sea, que es el promedio al menos. Pero nada, eso está allí. O sea, digo, está allí. Yo siempre voy a agradecer donde estoy. O sea, como que he hecho las paces con muchas cosas. No quiere decir que estoy conforme, porque para nada lo estoy. Soy una persona que realmente tiene sus metas claras. Solamente que me digo, esto es parte de un proceso. Va a pasar. Llegará el momento en que ya pase. Si llega el tema de la regularización, digo, si llega antes de que cumpla los 2 años, pues bienvenido sea. Si no, pues también cumpliré los 2 años. Parece mentira, pero ya he pasado 1 año y 4 meses. Y digo, aquí estoy. No me ha faltado nada. He
he vivido situaciones difíciles, que por eso cuando digo que cuando consigues una casa, un hogar, gente que llegas a un lugar, como me pasa a mí cuando llego a Casipa, se me olvidan las cosas que pueden estar pasando detrás. Y digo, al menos por un momento me siento cómodo, por un momento me siento que estoy en un lugar seguro, y no solamente un lugar seguro por de salud, porque, sino porque tengo muchas cosas en mi cabeza, pero esos problemas quedan atrás. Y yo digo, hay personas que quizás estén en peor situación que la mía, yo solamente agradezco. O sea, simplemente agradezco, yo sé que el universo me lo va a regresar. O sea, yo digo, siempre tengo que hacer el bien, porque yo sé que el bien va a volver a mí. O sea, es así, es tan sencillo como Buena eso. ideología. Las personas que actúan de mala manera, yo sé que el universo también les va a devolver aquí, porque todo, obviamente, lo pagamos, sea bueno o sea malo. Nadie se va sin pagar las deudas de este plano. O sea, es algo que yo lo tengo súper claro. Así que nada, yo ante todas estas situaciones siempre trato de poner la mejor cara, la mejor sonrisa. No me importa la situación o el día, el momento. Hay momentos en que digo, me regreso, me voy, ¿qué hago acá? ¿Por qué sigo aguantando estas situaciones? Jo, Y sigo adelante. Es normal. a mí me encanta como escucharte, que seas tan positivo, pero también me produce como un sentimiento tan contradictorio de que injusto que tengas que ser tan positivo y que pensar todo esto para aguantar y... Es que hay que comer todos los días, hay que tener un techo que nadie te regala. Y lo que no pensábamos es que a veces las personas migrantes migran a un determinado país porque tienen algún contacto, alguna ayuda, algún familiar. Pero si nos ponemos en primera persona, tú llegas a un país que no es el tuyo, ya poniendo que hablamos todos castellano, y no tienes un amigo donde decir, oye tío, ¿me dejas hoy dormir ahí en tu casa o 10 días o me das de comer hoy, o alguien, un familiar, un allegado? No, tú llegas a un país de cero, sin nada. Entonces yo creo que de mano ya deberíamos de tener una configuración de que esa persona no se lo hagamos pasar peor. Pero resulta ser que, siempre hay ese tipo de personas que se aprovechan de las situaciones. Se aprovechan de las situaciones de los migrantes, de las madres solteras, de gente que está vulnerabilizada por una circunstancia puntual. Entonces, claro, dices, yo tengo que resistirlo porque tengo que comer. Pero obviamente eso hace que las personas migrantes sean más infelices, porque te sientes utilizado, porque tú seguramente que te ves frente a otras personas de tu entorno, no superior con arrogancia, sino porque tú trabajas mejor o porque haces mejor algo y resulta que el otro cobra el doble que tú. Entonces es triste la situación y además tendemos a que, lo que hablábamos antes, si luego vas a arreglar tu situación y das con personas que no están por la labor, pues yo a veces me imagino vuestra desesperación y claro que tiene que dar gana de irse de todo, pero bueno. Es que es muy perverso el sistema, ¿no? Porque al final ya lo sabemos, quiero decir, es que hace falta, es que necesitamos personas que trabajen, pero que trabajen además en muchos sectores, no solo lo que parece que queremos a las personas, entenderme el queremos a las personas. Entonces es muy perverso el que al final te aproveches y por lo que decías antes, porque es verdad que sí es determinante el tener una situación administrativa regular para que realmente o se garanticen tus derechos o por lo menos te sientas con mayor capacidad para hacerlos valer, porque al final, por el hecho de ser una persona, no tienes derecho a que no ejerzan violencia sobre ti, a que no te exploten, pero es verdad que luego las circunstancias de cada persona... Él comentaba que él sabía que hay un sistema de salud universal, pero claro, si tú vas y lo pides y te dicen que no, pues dices, ostras, pues por algo será que no, conmigo, o es importantísimo... Claro, es importantísimo que la gente siga acudiendo a las asociaciones, a puntos de referencia donde estén expertos en esas materias, donde te puedan ayudar o te puedan decir, mira, yo esto no lo sé, pero este
contacto, sí que te va a poder ayudar. Y entonces sí estoy de acuerdo en que lo que comentabas tú antes, es difícil todo, se ponen muchas trabas, pero es cierto que un granito y otro granito y gente que se encuentre en una cadena de pasos, que tenga buena disposición y que esté convencida de poder ayudar y lo intente, mejoraría el sistema para ellos muchísimo. Sí, totalmente. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que al final, pues eso, la gente hace mucho dentro del sistema, pero también el sistema debería de cambiar de raíz, ¿no? O sea, es como un poco la pescadilla que se muerde la cola que decías tú antes, vuelve a entrar aquí, ¿no? Vuelve a entrar cuando una persona irregular tiene dificultades para acceder al sistema sanitario, no puede trabajar con los papeles en regla porque está de forma irregular y entonces no le puedo hacer un contrato, entonces exploto, pero entonces, ¿cómo toda esa situación va a favorecer que al final consiga la regularización en el país? Y es tan complejo, ¿cómo voy a vivir 2 años en un país en el que no me pueden hacer un contrato de trabajo? ¿Cómo coño vivo? ¿Cómo me alimento? ¿Cómo pago ese alquiler para poder estar empadronada en algún lado? ¿Cómo? Es imposible, es completamente inviable. Y hasta que eso no cambie de una forma estructural, a pesar del buen hacer de las personas, eso va a mantenerse así. Además, creas realmente un ambiente viciado, porque bueno, nosotros conocemos casos de compatriotas migrantes que alquilan una habitación por el precio de un piso de 200 metros. Y estás viendo a gente que realmente se tiene que arrodillar para poder decir, oye, pues te lo voy a pagar porque necesito vivir, necesito una cama donde descansar. Y lo que hablábamos antes, gente que alquila un trastero para poder tener un lugar donde por lo menos llevarse comida preparada, llevarla caliente, comerla allí o comer frío, pero tener una cama en un lugar donde te dejen descansar. Entonces, mientras el sistema no quiera ser consciente, porque si nos llega a nosotros, a ellos les llega, no quiera ser consciente de las múltiples realidades que tiene la población migrante ya dentro de España, pues no vamos a hacer cambios en ese sistema que necesita tantos cambios. Bueno, yo creo que han quedado, vamos, han puesto sobre la mesa muchísimas cosas. Que un melonar. Hoy aquí, vamos, podría seguir hablando de esto, del sistema, de la explotación durante horas, pero yo creo que ha sido una charla muy nutritiva, muy informativa, como siempre, y soy muy pesada y siempre lo repito, pero espero que hayáis pasado un rato agradable con nosotras. Y vamos, por mi parte solo agradecer y de verdad que muchas gracias a los dos por haber aceptado estar hoy aquí con nosotras. En este capítulo nos ha quedado claro que la salud no depende de fronteras, de burocracia ni de ningún otro factor y que cuando hablamos de VIH sin fronteras también estamos hablando de salud, de cuidarnos, de derechos y de un acceso real a los recursos existentes. Y bueno, porque informarse también es cuidar y cuidarse a otras personas. Nos escuchamos en el próximo episodio.